pecan en contra nuestra, que nos molestan, aquellas personas que pecan una y otra vez contra nosotros y que nosotros le decimos, es que estoy cansado de ti, es que me tienes agotada, es que no te soporto ni a ti ni a tu carácter, he tratado de tenerte paciencia, pero no veo que cambias, no veo que das el punto y a veces nosotros decimos, yo he tratado y no puedo con esta persona. Y a veces se nos hace más difíciles cuando esa persona que nosotros sentimos que nos ofende y peca contra nosotros dice ser cristiana. ¿Por qué? Porque cuando nos ofende una persona que no tiene conocimiento de Dios, pues tendemos a justificar y decir, bueno, es que no tiene el amor de Cristo en su corazón. Pero cuando aquella persona dice que es cristiana y no para de mentir, no para de fingir, no para de robar, no para de ofender, no para de hacer cosas que para nuestros ojos aquello está mal, nos cansa, nos agota. Y vamos a ver entonces qué Dios tiene para decirnos acerca de esto, porque definitivamente tenemos que buscar una solución en nuestra vida cristiana, tenemos que hacer algo que nos ayude a seguir en esta carrera que tenemos por delante, algo que nos ayude a entender qué hacer con aquellas personas que pecan constantemente contra nosotros, algo que hacer contra aquellas personas que día a día siguen mintiendo, siguen hablando, siguen diciendo cosas que no deben, que nos ofende a nosotros que hemos decidido dejarlo todo por Jesucristo y que pensamos que ellos también están decidiendo dejarlo todo por Cristo. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Ahora, quisiera preguntar esto. ¿Qué pasaría si Dios tuviera para nosotros también un límite establecido de faltas? ¿Cómo pudiéramos manejar la situación? Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a hablar en esta mañana acerca de la parábola de los dos deudores. Y el Señor tiene una enseñanza maravillosa que darnos ahí. La parábola de los deudores es una parábola maravillosa que nos va a dar una claridad acerca de lo que debemos hacer con aquellas personas que tienen algo en contra nuestra, tienen algo que no han cambiado, tienen algo que una y otra vez hacen y que nosotros estamos cansados de perdonar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir. Pero primeramente vamos a orar en esta mañana para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, porque el Señor ha puesto en mi corazón que no es una ni dos personas las que necesitan oír de esto, sino que el Señor quiere que comprendamos esta parábola y que la traigamos a nuestro corazón, que la pongamos en práctica, que la analicemos y que pensemos bien acerca de nuestra vida y de la vida de nuestro prójimo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos un día más, Señor, en esta mañana que nos permites estar aquí para juntos, Señor, escudriñar este precioso regalo, Señor, que es tu palabra, Señor. Sabemos que aquí se encuentra la fuente inagotable de sabiduría, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos libertad para leer tu palabra, Señor, para abrir este precioso libro, Señor. Te pedimos, Señor, que más y más personas anhelen y deseen conocer tu palabra. Dice tu palabra, oh Dios, escudriñar las escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Tu palabra, Señor, da testimonio de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aferrarnos a ella. Sabemos, oh Dios, que si nos aferramos a tu palabra, no seremos avergonzados. Te damos toda la gloria, nos ponemos a los pies de tu Espíritu Santo, Señor, que es el Maestro por excelencia y que nos guíe, Señor, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer entonces el libro de Mateo, si ustedes lo pueden buscar ahí. Vamos a leer el capítulo 18 y vamos a ir al verso 23. Amén. Y dice la palabra, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí.
vamos a ver entonces a qué es semejante el reino de los cielos, a qué es semejante, cómo va a actuar el reino de los cielos, cómo se mueve el reino de los cielos. En el reino de los cielos sabemos que hay un rey también y sabemos que ese rey es Dios, es Jesucristo, que también va a venir y va a pedir cuentas a sus siervos. Así que ya en ese verso 23 la palabra nos da una maravillosa enseñanza a qué se compara el reino de los cielos. ¿A qué se compara? A un rey que va a pedirle cuentas a sus siervos. También Dios le va a pedir cuentas a sus siervos y tenemos que ver qué tipo de cuenta es la que estamos dispuestos a entregar y qué tipo de cuenta es la que Él va a pedir. Y comenzando a hacer cuentas, recuerde usted que nosotros tenemos un libro y en el libro se están escribiendo todas las cosas que hacemos, porque la Biblia habla de que en aquel día, cuando nos presentemos delante del Señor, los libros van a ser abiertos y dice que ahí se va a saber todo lo que hicimos, todo lo que no hicimos, lo que hicimos bien, lo que no hicimos mal. Y también hay otro libro que es el libro de la vida, en el cual usted y yo necesitamos estar escritos ahí, pero ese es otro tema. Entonces, estamos hablando acerca del reino que se compara al reino de los cielos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Así que uno a uno vamos a venir a entregar cuentas a ese rey maravilloso. Amén. Y entre las personas que cuando le presentaron para hacer cuentas, le presentaron a uno que debía, dice la palabra del Señor, debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase su deuda. Así que este rey le está pidiendo a su siervo una cuenta de 10,000 talentos. Estamos hablando de una cantidad casi impagable, porque cuando le dicen que como no tiene que pagar, tiene que dar a su mujer, tiene que dar a sus hijos y tiene que dar todo lo que tiene. Así que vemos que era una deuda casi impagable, era una deuda de miles y miles y miles. Las personas que saben acerca de la cantidad de la que se está hablando que estaban hablando de millones de dólares, si lo quisiéramos traer a este tiempo. Así que vemos entonces que lo llama, le dice, le pide cuentas y como no puede pagar, le dice, el rey da la orden que traiga a su mujer, a sus hijos y que venda todo lo que tiene para que puedas poder agarrar una parte de la deuda que este hombre tiene. Entonces, miren lo que este hombre hace cuando se dan cuenta que lo van a llamar y que le están pidiendo cuentas para que pague. Entonces, este siervo postrado le suplicaba diciendo, yo quiero que usted se transporte conmigo para que esta palabra se quede impregnada en su corazón. Dice que este hombre se postra hasta el rey y le dice, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Señor, ten paciencia conmigo postrado, te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea que no quiere decir que él creyó al ofrecimiento que le estaba haciendo. No quiere decir que él dijo, ok, ¿para cuándo me vas a pagar? A ver, vamos a hacer ¿cómo le dicen? Un acuerdo de pago. Mensualmente, ¿cuánto me vas a dar? Semanalmente, ¿cuánto me vas a dar? No, dice que aquel rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28. Oiga bien, esto donde vamos a entrar aquí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, a otro del mismo rango de él, halló a otro, dice, de sus consiervos, que le debía 100 denarios. A él le acaban de perdonar, oiga bien, 10,000 talentos. No se compara a la cantidad que este hombre debía. Pero este hombre, cuando sale de donde está el rey de que le perdonen la deuda, se encuentra otro consiervo que le debía a él 100 talentos. Le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Le ahogaba. Se le olvidó
la misericordia que acababan de tener con él, se le olvidó la deuda grandísima que le acababan de perdonar. Y él dijo, no, espérate, déjame echar mano de que este me debe a mí también. Y dice que le ahogaba diciendo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire el 30 y dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Seguimos, verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referírselo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Señor, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No habías tú también de tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Oiga bien, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el verso 35, aquí entramos usted y yo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. Vemos entonces a qué se compara el reino de los cielos. Vemos entonces que hay un rey, ese rey es Dios, hay un rey que perdonó, hay un siervo que tenía una deuda grandísima y necesitaba entregar cuentas. Pero ese rey era un rey misericordioso. Usted y yo tenemos un rey misericordioso. Usted y yo tenemos un rey maravilloso también. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué manera nosotros nos estamos desenvolviendo? O sea, ¿estamos teniendo la misma condición y la misma actitud de aquel rey misericordioso que perdonó aquella deuda? ¿O estamos siendo nosotros más bien tomando el papel de aquel hombre que una vez salido de la presencia del rey fue y ahogaba a su consiervo y le decía, págamelo todo? Y no solamente le dijo págamelo todo, mientras aquella persona le suplicaba, lo echó en la cárcel. ¿Hasta dónde nosotros podemos decir que una persona falla en contra de nosotros? ¿Hasta dónde nosotros podemos decir, le he perdonado demasiado a este hombre? ¿Hasta dónde nosotros pudiéramos decir, le he perdonado demasiado a esta mujer? Mi hijo ya se fue ya se le fue la mano. ¿Hasta dónde pudiéramos decir, ya perdoné demasiadas veces a esta persona, estoy cansada, yo no creo que Dios me juzgue por esto, porque Dios, y tendemos a decir siempre, porque Dios conoce mi corazón y Dios sabe que la palabra está escrita, Dios sabe que el Señor ha dicho que cómo era tu deuda. ¿A cuántos de ustedes les han perdonado una deuda? A mí me han perdonado una deuda. Pero la pregunta es, hablando deuda de dinero, ¿a quiénes de ustedes les han perdonado una deuda? ¿Y cómo se sintieron cuando les otorgaron el perdón de aquella deuda? Ahora, ¿ha habido capacidad en nosotros también de perdonarle una deuda a alguien? Ya sea un poco mayor que las que nos perdonaron a nosotros o ya sea un poco menor que las que nos perdonaron a nosotros. ¿Cómo nos hemos desarrollado a la hora de que alguien nos ha perdonado una deuda y nosotros salimos a encontrarnos con aquel que nos debe? ¿Cómo nosotros nos hemos desarrollado? ¿Hemos ido a hacerle acuerdos de pago a aquella persona o simplemente hemos dicho, tú sabes qué, yo también recibí el perdón de una deuda, olvídate de lo que tú me debes y sigue adelante, yo también te perdono? Eso es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y cuando hablamos acerca de las ofensas, la pregunta que vamos a plantar en esta mañana es, ¿cuánto valía su deuda ante el Señor? ¿Cuánto pagó por su deuda ante el Señor? Porque ciertamente ese rey del que está hablando la parábola, ese rey es Jesucristo.
Ciertamente los endeudados somos nosotros, pero ciertamente hay otro grupo también que pudiera encontrarse endeudado con nosotros. ¿Cómo nosotros pudiéramos representar a Cristo bien, siendo que nosotros ahora nos llamamos ser cristianos? Porque si Dios tuviera un límite establecido para otorgar el perdón, pues nosotros a lo mejor tuviéramos un límite establecido para perdonar también. Pero definitivamente vemos que la palabra dice 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. La palabra dice que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, hay uno solo, y es en contra de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Dios, las veces que usted falla, porque usted no puede decir, y yo no puedo decir que nosotros no fallamos, no podemos decir que no cometemos errores, no podemos decir que ahora que somos cristianos no cometemos pecado, porque si nosotros dijéramos eso, nosotros haríamos mentiroso a Dios. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan acerca de estas cosas, porque definitivamente nosotros no podemos estar pensando, no, pero es que nosotros no fallamos, no, pero es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo las cosas cambiaron. Sí, las cosas cambiaron, pero usted y yo seguimos cometiendo faltas, usted y yo seguimos cometiendo pecado, usted y yo todavía estamos en esta carne, y mientras estemos en esta carne nos vamos a estar equivocando una y otra vez, una y otra vez. Mire lo que dice. Pero si andáis en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces usted y yo no podemos decir que no tenemos pecado. No, porque es que yo ahora que vine a Cristo, yo no meto la pata como la mete mi hermano, mi hermana, mi tía, mi hijo. Está bien. Dios trata con todos de diferentes maneras, Dios trata con todos de diferentes formas. Algunos asimilan la palabra de Dios y vienen tan cansados del pecado que definitivamente lo único que quieren es servir al Señor. De hecho, la palabra dice que el que más se le perdonó fue el que más amó. Así que nosotros no podemos medir y compararnos con otros consiervos. El Señor lo que quiere es que usted y yo pensemos. ¿Qué valor tenía tu deuda? ¿Cuánto pagaste por el perdón de tus pecados? ¿Cuánto pagaste para que te solventaran esa deuda? ¿Cuánto pagaste? Porque el reino de los cielos se compara a esto. ¿Cuánto pagaste? Para que cuando abran ese libro digan, no, tú sabes qué, no tiene deuda, fue libre, fue perdonado de la deuda, fue absuelto, no lo debe, no debe absolutamente nada. ¿Qué demuestra lo que hay en nuestro corazón cuando somos nosotros los que somos incapaces de poder otorgarle el perdón a una persona? Cuando una persona viene a nosotros, porque esta parábola viene de una pregunta que le hizo uno de sus discípulos a Jesucristo y le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice su discípulo. Y en realidad él estaba queriendo decir, tú sabes que eso yo lo puedo hacer, yo no tengo ningún problema con eso. Pero Jesucristo se fue más allá y le dijo, el reino de los cielos se compara, le dice, a ese rey, a este rey misericordioso, a este rey que si pides misericordia, no te dice vamos a darte un acuerdo de pago, sino que te dice, suéltalo, quedas libre de tu deuda, ve en paz. Usted sabe qué maravilloso se debe de sentir que alguien lo haga libre a uno de una deuda. Que alguien te diga te perdono, no pasa nada. Que alguien entienda que mentir, que robar y que cada una de estas cosas definitivamente no le agradan al Señor. Pero esa es tu cuenta con Dios. Pero delante de mí, conmigo, yo no guardo nada en contra tuya, yo te perdono porque Dios me ha perdonado a mí innumerablemente, y cada vez que cometo errores, Dios me vuelve a perdonar. No cometeré los mismos errores de aquella persona que ya no soporto, no cometeré las mismas faltas, pero sigo cometiendo errores, sigo fallando en contra de Dios. ¿O usted no me va a decir que usted no tiene malos pensamientos?
Usted no tiene lucha con sus malos pensamientos. Usted no tiene que estarle diciendo al Señor: Señor, perdóname por estos malos pensamientos. Señor, lleva mi mente y mi pensamiento cautivo a tu obediencia. Muchas veces no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a hacer ciertas cosas, pero tenemos problema en nuestra mente. Tenemos una lucha. Dice la palabra que en nuestros miembros, dice, combate la vieja naturaleza contra la nueva, y estas dos, dice, se oponen entre sí. Y mientras nosotros estemos en este cuerpo, vamos a seguir teniendo esta lucha. La vieja naturaleza oponiéndose contra la nueva, y vamos a tener que estarnos decidiendo cada día por el Señor y viviendo un día a la vez, un paso a la vez, diciéndole al Señor: Señor, en esta mañana me decido por ti, me decido darte la gloria y la honra a ti, y pelear no contra los que están fallando, pelear contra lo que hay en su cuerpo. Tomar la cruz es pelear contra los pecados que hay en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti y de las pasiones. Hay pasiones que combaten en nuestros cuerpos. Si alguien pudiera pensar que solamente son pasiones sexuales, no. Hay pasiones que si usted no se deja llevar por el Espíritu Santo, usted puede caer. Porque si usted tiene una deuda grande, si usted debe su carro y le hacen un ofrecimiento de dinero, usted puede caer en una situación también de esas y va a pecar en contra del Señor. Así que cada día nosotros tenemos que tomar esa cruz y levantarnos. ¿Para qué? Para que sea Dios glorificándose. Pero en tanto que estamos viendo el pecado del hermano, estamos poniendo a Dios de juez. Y vamos a llegar ahí, porque necesito que usted vea esto con claridad. De que cada vez que nosotros dejamos de otorgarle el perdón a determinada persona que ha solicitado el perdón, ponemos a Dios de juez. Y cuando Dios agarra el papel de juez, ya va usted a ver lo que pasó. Entonces, mire qué bonito esto. Porque una de las cosas es que este hombre no quiere perdonar la deuda de su consiervo. No quiere perdonar la deuda, y las otras personas que habían sido testigos del perdón que él había recibido se quedaron maravillados, y no por cosa buena, sino que si usted viene saliendo de que le perdonen una deuda de $50,000 y todavía trae testigos, y cuando usted sale le cobra una deuda de $100 a una persona, ¿cómo usted cree que van a ver aquellas personas que han sido testigos de la misericordia tan grande que usted ha alcanzado? ¿Cómo usted cree que van a empezar a ver aquellas personas la deuda que usted no quiso perdonar? O sea, le va a decir: pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible que te acaban de perdonar $50,000 y tú no puedes perdonar $100? ¿Cómo es posible? Eso es una injusticia. Entonces vinieron los consiervos de él y se lo fueron a contar al rey. Fueron donde el rey y le dijeron todo lo que había sucedido. Le dijeron qué es lo que había pasado. Entonces el rey al principio había usado de misericordia con él, pero al final, el mismo deudor puso al rey en condición de juez. Y es lo que usted y yo estaremos haciendo cuando nosotros no perdonamos la deuda a aquellas personas que han fallado contra nosotros. Vamos a poner a Dios de juez. Y créame, no es bueno poner a Dios de juez. No será bueno que una vez que se nos otorgó el perdón, nos llamen a pedir cuenta. No será bueno que una vez que le perdonaron su deuda, por usted no haber perdonado la deuda de un hermano, usted mismo ponga en condición de juez al Señor. La palabra dice: perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que estamos sabiendo que el perdón que nosotros recibimos viene en virtud de que nosotros hemos perdonado también a los que nos ofenden. Ahora bien, el Señor le llama y le dice: siervo malvado. Ya lo había perdonado, ya le había otorgado el perdón. Pero como él no quiso moverse a misericordia con el consiervo, lo vuelven a llamar. Y en ese momento que lo vuelven a llamar, ya el rey no está en posición de misericordia como ha estado Jesucristo con nosotros cada vez que nos perdona.
Recuerde que esta parábola se compara al reino de los cielos. No querramos poner a Dios en posición de juez porque no quisimos perdonarle la falta a alguien. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cuántos de nosotros, cansados del mundo, hemos venido a decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor, no quiero nada con el mundo, Señor, no me interesa nada con el mundo, Señor, lo único que quiero es agradarte, por favor, perdóname, levántame, restáurame? Hay algunos que hemos hecho la oración de fe 5, 6, 7, 8 veces, queriendo estar seguros del perdón de Jesucristo. Hay algunos que todavía, después de años, siguen pidiendo perdón por aquella misma cosa porque quieren estar seguros que tienen el perdón. Entonces le dice, Señor, le dice el Señor, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No debemos usted y yo también tener misericordia de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor? ¿No debemos también nosotros tener misericordia de aquellas personas que todavía son débiles en la fe? ¿No debemos también nosotros tener misericordia de aquella persona que usted le prestó $100, $50 y no ha podido pagárselos, y cada vez que lo ve le dice: perdóname, te voy a pagar? ¿Sabe una cosa? Libre a esa persona, dele la libertad, suelte a esa persona, porque usted va a desatar a esta persona, y lo que haya sido desatado aquí va a ser desatado en el cielo también. Usted también va a ser libre por haber otorgado ese perdón. Usted se va a sentir bien de haber otorgado el perdón de la deuda. Y para que usted se sienta bien en perdonar esa deuda, piense en la deuda que usted tenía. Piense en la deuda que había en usted. Piense en la deuda que Jesucristo le perdonó. Piense que su deuda también no tenía precio y el Señor le concedió por misericordia. Pero que si usted decide no perdonar a su hermano, la deuda que se le perdonó puede ser echada hacia atrás. Y vamos a poner a Dios en posición de juez. Y entonces le dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. No le dejó ir. Le mandó a traer, después de haberle pagado aquella deuda tan maravillosa, después de habérsela perdonado, le volvió a traer y le dijo: siervo malvado. No querramos que el Señor nos llame siervos malvados porque no tuvimos misericordia, porque no soportamos la falta de la persona, porque estamos cansados de la mentira de la persona, de la falsedad, de la hipocresía. No permita usted que esto pase con usted. Tenga misericordia de estas personas y entienda una cosa, que Dios es el juez de toda la tierra, que todos estamos teniendo luchas, y algo muy importante que debe recordar es que la salvación es personal. Lo importante es que usted esté libre con el Señor, que usted esté libre para otorgar el perdón, que usted esté libre para continuar amando a esa persona en medio de sus ofensas, en medio de sus mentiras, en medio de sus faltas, en medio de aquella situación que nos causa enojo, nos causa molestia, porque muchas personas también se creen la mentira de aquella persona, pero no estamos nosotros para ser jueces de esa persona. Dejemos todo esto en las manos del Señor. Dejemos todo esto en las manos de Dios, porque nosotros no podemos hacer justicia por nosotros mismos. Fíjese que el Señor habla acerca del perdón como algo que es un deber de nosotros como cristianos. Es un deber perdonar. El pecado es una realidad, pero es una realidad también que usted y yo tenemos que otorgar el perdón a aquellas personas que pecan contra nosotros, porque primeramente, antes de pecar contra nosotros, recuerde que esa persona está pecando ante Dios. Así que si al Padre le duele lo que esa persona, ese consiervo nuestro está haciendo, o sea, es peor que le duele al Padre. Si a nosotros nos duele, ¿cuánto más no le va a doler al Señor? Pero ¿cuánto más no le duele al Señor que usted y yo, habiendo recibido el perdón inmerecido también, no perdonemos a nuestros hermanos una deuda que es mucho más baja
que es mucho más barata que la que Él nos perdonó a nosotros, porque la deuda que se nos perdonó a nosotros no tenía precio y fue pagada con sangre, fue pagada con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fuimos comprados a precio de sangre. Aquí no hay nadie que pueda decir yo pagué $100,000 por mi salvación. Aquí no hay nadie que pueda comprar el favor de Dios. Si le han dicho que alguien puede comprar el favor de Dios, eso es mentira. Usted puede dar una donación a una iglesia, a un pastor de $500,000. Eso no le otorga un lugar en el cielo. Eso antes bien, lo que le otorga es un pecado más a sus pecados. No hay nada que nos haga comprar un lugar en el cielo. No hay nada que nos haga comprar un lugar a la par de Jesucristo. No hay nada que nos haga decir no, porque yo pagué el precio. El precio se pagó una sola vez y lo pagó Cristo Jesús, el único que podía pagar la deuda. Es importante que dejemos de poner a Dios en una posición de juez, porque cuando usted y yo pongamos a Dios como juez, Dios va a tomar su papel de juez y los que vamos a salir perdiendo vamos a ser nosotros, se lo puedo asegurar. Así que es mejor que otorguemos el perdón una y otra vez y que sea el Señor ayudándonos para que por medio de su gracia y de su misericordia podamos avanzar de esta manera. Todos fallamos, todos pecamos, lo leímos en la palabra del Señor. Si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Quiere decir que aunque no cojeamos de la misma pata, como dicen por ahí, que cojea a otra persona, pero cojeamos, cometemos faltas, cometemos situaciones que contristan al Espíritu Santo del Señor. Pero que como tenemos esta preciosa palabra y entendemos que somos hijos legítimos y que tenemos derecho a un abogado, al igual que aquí en la tierra, cuando usted comete una falta y usted contrata a un abogado, ¿qué es lo que hace ese abogado? Ese abogado le representa ante el juez y usted le paga para que lo haga libre de toda culpa. Pues nosotros también tenemos un abogado, Jesucristo es nuestro abogado, y cada vez que nosotros fallamos, al igual que en la vida natural, nosotros contratamos ese abogado y Jesucristo nos libra, Jesucristo nos deja absueltos, Jesucristo se presenta ante el Padre y Él dice: yo pagué la deuda, ya se puso a cuentas conmigo, ya yo lo estoy representando, la deuda ha sido pagada. Así que es necesario que entendamos esto, otorguemos el perdón, no 7 veces, no hasta 70 veces 7, esa es una representación de la misericordia de Dios, ese 7 es una representación de la grandeza de Dios, de lo infinito de Dios. Es siempre de la misma manera que Dios nos perdonó, hagámoslo también nosotros. Si usted cree que hay limitado perdón ante Dios, pues entonces usted puede tener limitado perdón ante su consiervo, ante su hermano, ante su primo, ante su mamá, ante su esposa. Pero si usted está claro que el perdón ante Dios es ilimitado, porque si fuera 70 veces, ya nosotros hubiéramos fallado también y ya nosotros no tendríamos derecho al perdón. Pero usted y yo sabemos que cada vez que nos arrepentimos, venimos al Padre y Él nos recibe con sus manos de amor misericordioso, nos restaura y nos pone listos para seguir adelante. Le invito a que usted no se quede sin otorgarle el perdón de la deuda a alguien que tiene algo contra usted. Que el Señor les bendiga ricamente y vamos a orar. Si alguno de ustedes tiene falta de perdón, si alguno de ustedes necesita